Bien, en este vídeo te voy a explicar, en mi opinión personal, por qué está tan cara la vivienda en España. Bien, son muchas las causas que influyen en el alto precio del coste de la vivienda, es decir, acceder a una vivienda hoy por hoy pues es algo lamentablemente prohibitivo para muchas familias, muchos matrimonios que se casan y quieren tener una familia y tener hijos. Bien, hay varias causas, ¿no? Una primera, para mí fundamental, es que hay poco suelo. Hay poco suelo, por tanto se construyen menos viviendas de la oferta o digamos de la demanda existente, y por tanto si la oferta es pequeña o es insuficiente y la demanda es muy grande, pues evidentemente los precios suben. Es algo lógico. ¿Y por qué hay pocas viviendas y por qué hay poco suelo? Bueno, pues el coste legal de gestión municipal y de urbanización del nuevo suelo es enorme en España, es complicadísimo sacar adelante el nuevo suelo tanto en suelo urbano como en suelo rústico. Y no podemos decir que en España haya poco suelo, al contrario, hay muchísimo. De hecho, solo el 10% del territorio nacional en España está urbanizado. Por tanto, bueno, no hay problema de suelo, sí hay problema de oferta de suelo urbanizado. Esto además, digamos, el bajo nivel o digamos la insuficiencia del suelo viene agravada por dos razones fundamentales. Primero, porque en el 2007 la Ley de Suelo Estatal tuvo la feliz idea de restringir la oferta de suelo, estableciendo que el suelo que se pueda transformar tiene que ser aquel que sea necesario, suficiente y perfectamente justificado. Es decir, dificulta la salida de nuevo suelo, en la transformación del suelo, y por tanto la vivienda, el precio de la vivienda y el suelo sube. Pero es que además la legislación sectorial y urbanística cada vez es más complicada, es decir, la legislación ambiental que viene de la Unión Europea es, bueno, no vamos a decir negativa, sino tremendamente negativa y tremendamente autodestructiva de la propia producción económica de la Unión Europea, ¿no? Que es elaboración ambiental estratégica, que lleva ya a los límites de que, bueno, de que cualquier suelo que se quiere transformar hay que valorar la posibilidad de por qué no se transforma o por qué no se deja como está, ¿no? Es decir, algo que, por ejemplo, no tiene China, ni tiene Estados Unidos, ni tiene India, ni tiene las grandes superpotencias en el mundo, tiene esta evaluación ambiental tan enormemente drástica. Esa es una causa, es decir, la legislación, empezando por la estatal, el artículo 20 de la Ley del Suelo, y luego las legislaciones urbanísticas limitan muchísimo la posibilidad de sacar suelo al mercado y por tanto de vivienda. Esa es una causa. Hay más. Una de las causas también es que desde los años 70, desde el punto de vista financiero, la inversión, el ahorro de los inversores, ya sean grandes inversores o pequeños inversores, es mucho más seguro invertir en inmuebles, en bienes tangibles, en lugar de apuntes contables, que es lo que hoy en día pues es el dinero. Hasta los años 70 pues había un respaldo del dinero que existía en los bancos, había un respaldo en el patrón oro, hoy en día no lo hay. Por tanto, eso genera tanto los ahorros en los bancos como los ahorros en bienes intangibles, que son acciones, por ejemplo, o otros activos financieros, una inseguridad mayor de lo que genera un activo inmobiliario tangible. Por tanto, ¿eso qué conlleva? Pues que haya mucho ahorro que esté en bienes inmuebles y en lo que son viviendas, es decir, porque es una inversión segura. Por tanto, al ser parte de un mercado de ahorro, pues eso conlleva que puede sacarse al mercado o no pueden sacarse al mercado. Por tanto, al competir el ahorrador con el que quiere comprarse una vivienda, eso conlleva que también los precios suban. Hay muchas otras causas, ¿no? Yo diría estas dos para mí las más importantes. Luego también hay una causa financiera, es decir, los años 2000 a 2005 más o menos, incluso antes, 97, pues los bancos financiaban la compra de una vivienda pues sin grandes problemas, con una nómina de 1.000 euros, pues se financiaba el 100%. Hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy, primero, no se le da a cualquier persona, por mucha nómina que tenga, un préstamo para adquirir una vivienda, y segundo, además, no se da el 100%, se da una cantidad pues que suele rondar el 80%, lo cual requiere
que las familias, nuevas familias, tengan un ahorro pues aproximadamente del 20%, es decir, que tengan 30, 40, 50.000 euros ahorrados, y eso no lo tiene cualquiera. Y no voy a entrar en la situación económica de España, evidentemente, que desde el punto de vista público y privado, pues es una situación mucho peor que la que tenía España en los años 70, por ejemplo, o incluso los años 80. Esas son algunas causas, ¿no? Podemos analizar muchas. ¿Y qué pasa con la vivienda protegida? ¿Por qué no sale vivienda protegida? Los datos de vivienda protegida pues son realmente tristes en la actualidad. De los años 60-70, en esa década, pues se generaban cada año pues entre 100.000 y 200.000 viviendas cada año, es decir, la mayoría de las viviendas que salían al mercado eran protegidas, eran de gestión pública. Esos datos han ido bajando con los años 80 y los años 90, hasta que a partir de los años 2000 más o menos, pues los datos son realmente tristes, ¿no? Y además coincide con la reserva obligatoria del 30% para vivienda protegida de la ley de 2007, ley de suelo 2007, que es absolutamente innecesaria, porque además desde entonces el número de viviendas que se han construido protegidas no ha hecho más que bajar, y vamos a peor, ¿no? Ya digo, los datos de 2024 y los datos que da el Ministerio competente en materia de vivienda, pues no llega a las 10.000 viviendas protegidas, cuando venimos de 80.000, 90.000 en finales de los 90, o incluso entre 100 y 200.000 que se hacían en los años 60 y 70, ¿no? Por tanto, pero eso también tiene unas causas, precisamente en la situación del mercado financiero. Pues claro, ¿cómo van a construir viviendas las administraciones públicas si no va a haber quien se las compre, o los bancos no van a financiar esas operaciones de compra? Pero aparte, además, digamos, lo que tendría que hacer las administraciones públicas es sacar al mercado vivienda en alquiler, no vivienda para comprar. La vivienda en alquiler sí requiere una inversión importante, y sí es mucho más fácil para una administración pública encontrar un inquilino. Eso es mucho más fácil, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Bueno, pues porque, como todos sabemos y es bien sabido, los fondos públicos no están bien gestionados en España por las distintas administraciones públicas. Hay gastos como, por ejemplo, gasto en embajadas, o gasto exterior, o gasto de muchos tipos que no son realmente necesarios, y sin embargo sí es necesario que las administraciones públicas inviertan en vivienda, hagan viviendas protegidas, y que además pues sean preferentemente en alquiler, porque eso sí tiene un mercado, ¿no? Y el mercado de alquiler también está mal. El mercado de alquiler tiene mal porque hay inseguridad jurídica, generada además por la ley nueva de vivienda, lo cual genera más inseguridad jurídica, pues porque nadie quiere alquilar a una familia, o una mujer, o a un padre, que esté en situación vulnerable por bajos ingresos, porque tenga varios hijos, pues porque venga pues con antecedentes de violencia familiar. Todo eso son situaciones de vulnerabilidad que evidentemente nadie quiere alquilar a esas personas, porque luego en caso de impago el desahucio es muy complicado. Por tanto, el mercado alquiler también está muy mal, y por lo mismo, porque además la inversión hoy por hoy es muy segura, de grandes fondos o grandes ahorradores invierten en viviendas para salir a alquilar. Por tanto, quien quiere comprarse una vivienda tiene el problema de que hay muchas personas que están invirtiendo en bienes inmuebles porque son seguros, y luego además hay que añadir también el mercado de la vivienda turística. La vivienda turística, que es un negocio muy rentable y que además utiliza viviendas como si fueran hoteles. Por tanto, esa franja de mercado que existía antes disponible para personas que querían alquilar, pues ahora ya no está disponible. Está disponible solamente para alquiler de un día, de un fin de semana. Por lo tanto, ese número de viviendas importantes de grandes ciudades han salido del mercado para quien quiera alquilar. Es decir, hay muchas causas por las cuales lamentablemente el mercado de alquiler está mal, y el mercado de compra también está muy mal. ¿Cuál sería la solución? Primero, que los fondos públicos estuvieran bien gestionados y hubiera una buena inversión en vivienda en alquiler, que eso no tiene, eso sí tiene un mercado muy importante, pues para jóvenes, para nuevos hogares, para matrimonios, en fin, habría un mercado muy importante. Y luego también
flexibilizar el mercado del suelo, que sea mucho más fácil transformar el suelo. Para eso es que hace falta empezar por la Unión Europea. En la Unión Europea habría que intentar rebajar o flexibilizar la evaluación ambiental estratégica, que es la que está frenando mucha inversión y mucho nuevo suelo disponible, insisto, dentro del 90% del suelo disponible que hay en España. Bien, es verdad que parte de ese 90% está protegido, pero no está protegido más del 30 al 40%, por tanto hay mucho suelo disponible para el crecimiento y para el progreso y empleo. En definitiva, espero que estas ideas pues os puedan haber servido para compartir mi opinión y mis reflexiones sobre la triste situación de nuevas familias que quieren hacer una vivienda y lo tienen muy difícil. Muchas gracias.